Buenos días para los uruguayos y buenos días para los extranjeros que están hoy visitando nuestro país. Bienvenidos al Uruguay. Bienvenidos y que además puedan disfrutar de algo que hace un tiempo era impensable hacer, ¿verdad? Más, todo este tiempo se fueron, por lo que me dijo el presidente, postergando una serie de actividades por la pandemia que acorraló el mundo y que, bueno, condicionó mucho a las actividades, por lo menos las actividades colectivas. Uruguay, en realidad, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la actividad aduanera? Pero como todo tiene que ver con todo, y cada vez más todo tiene que ver con todo, el modelo uruguayo de manejo de la pandemia también fue un modelo que en el mundo se conoció por sus particularidades, que son bien diferentes al resto. Aquello manejo de la economía abierta y la libertad responsable, y que cada uno se cuidara, y se cuidaron, y que después hubo cuidando la salud, tratando de cuidar también la economía y el comercio, tratando de vacunarse, incitando a una vacunación que no era obligatoria y la gente se vacunó. Bueno, permitió que la gente no solo pusiera el brazo para vacunarse, sino que pusiera el hombro para la recuperación del país. Y hoy podemos decir que gracias al modelo uruguayo de manejo de la pandemia, que no fue la única cosa que pasó en estos 2 años, pero fue la que condicionó casi todas las actividades, es que tenemos un nivel de recuperación, de rebote, que nos hace estar creciendo. Los datos oficiales hablan de la corrección al 4.8%, Diego Labat seguramente me rezongue, pero capaz que terminamos el año un poquito mejor, incluso que lo proyectado oficialmente, pero veremos. Pero nuestros vecinos crecieron menos del 3%, Chile creció el 2%, y esa era China creció, digo, alrededor del 3 y pico por ciento, ¿no? Y esas sí son noticias que impactan sobre todo en la comparación. Yo de acá, y pido excusa de antemano, me voy a otro aniversario, que es el día de la Elección Nacional de Bomberos, Día del Bombero, y la verdad lo que no quiero es cambiar el chip de lo que tengo que decir, porque ustedes muchas veces también son bomberos en la actividad cotidiana. O sea que podría decirles feliz día también a ustedes, pero ustedes son una profesión que tiene el desafío de actualizarse y mejorar, aquello de la mejora continua, casi de la certificación de calidad, funciona para la despachante de aduana de forma perfecta. Tiene el desafío de actualizarse permanentemente y profesionalizarse permanentemente, porque si en algo está claro que cambia el mundo a ritmo vertiginoso es en materia de comercio internacional, y agrego, en las regulaciones del comercio internacional. Ustedes son mucho más que auxiliares de la Dirección Nacional de Aduana en materia de comercio. Ustedes son facilitadores de comercio. Y me parece que eso tenemos que poner el punto focal en esa lógica con perspectiva de los despachantes de aduana, porque entendemos que el Uruguay, este gobierno entiende que el Uruguay tiene el desafío más importante y sobre todo el desafío post-pandemia, en un mundo cada vez más interconectado, de abrirse al mundo y generar comercio, con los desafíos que eso implica. Primero, deberes adentro de fronteras, o de fronteras para adentro. Lo primero de todo, para generar comercio para afuera y generar comercio para adentro, es la previsibilidad y la confianza. Y yo quiero reconocer en el Gobierno Nacional, en el Presidente de la República, fundamentalmente en el equipo económico,
el profesionalismo, la responsabilidad fiscal, que ha sido una de las metas, sin perder sensibilidad social. Por primera vez se cumplen metas económicas previstas en los presupuestos. Hace años no lo veíamos. Por primera vez hay una regla fiscal que puso, entre otras cosas, la ley de urgente consideración. Por primera vez, a pesar de esta crisis que condicionó al mundo, como decía anteriormente, salimos de la pandemia con mejores indicadores de los que entramos en general en materia económica. Eso es una cosa que en perspectiva dentro de unos años vamos a ver, y lo vamos a ver como caso, por lo menos a profundizar. El 1 de marzo del 2020, cuando asumió el gobierno, esta administración, asumió Lacalle Pou como presidente, asumimos con un país con un 5% de déficit fiscal, con un 10.5% de desempleo y con una deuda externa incremental. Esa es la realidad. Hoy tenemos casi 2 puntos menos de déficit fiscal, tenemos 2 puntos menos de desempleo, la última cifra creo que desde agosto habla del 8.4, ¿no? Tenemos ahorros en materia económica y tenemos como contracara de eso una deuda cuyo ratio está en términos históricos y tenemos además algunas iniciativas del Ministerio de Economía que ponen al Uruguay en la vanguardia del mundo. Algunas tienen que ver con esta semana, con el bono global verde, que tiene tasas positivas y negativas en función de cumplimiento de metas ambientales, inédito en el mundo, porque hay algún precedente, pero en realidad no hay precedentes con tasas positivas y negativas, con premios y castigos en función del sobrecumplimiento o incumplimiento de metas ambientales, y donde en realidad hubo una sobredemanda de este instrumento financiero de más de 1.500 millones de dólares, que fue lo que se emitió. En un momento complejo del mundo, el día que renunciaba la primer ministra del gobierno británico, Uruguay emite este bono y la verdad que ¿qué es lo que logró, además de generar algo innovador, además de generar algo que es un precedente importante para el Uruguay y para el mundo, que además lo ata la economía a un término ambiental y sepan que el tema ambiental se empieza a transversalizar en todas las acciones de políticas públicas, con lo cual seguramente en la medida que además Uruguay sea amigable ambientalmente y lo vincula a lo económico, esto tenga repercusiones positivas en las tasas de interés y en el financiamiento más barato. Bueno, en la medida que ocurría eso, el Uruguay, además, ese mismo día, para que vean lo complejo de gobernar, ese mismo día estaba anunciando un acuerdo para enviar un proyecto de ley al Parlamento de reforma a la seguridad social. Imprescindible, impostergable, necesaria, que le da sustentabilidad al sistema, muy gradual, que todos la reclamaron, que todos saben que es necesaria, pero que veremos ahora en el Parlamento quién, en definitiva, asume la responsabilidad de hacer posible lo necesario, que es levantando la mano o proponiendo mejoras. Eso pasó en el mismo día, Estos dos elementos que parecen que no tienen nada que ver una cosa con la otra, tienen un común denominador, que es la confianza. La confianza. Nos decía la ministra de Economía, creo que estaba con el presidente del Banco Central en Washington la otra semana, ¿no?, en el Fondo Monetario,
Diego se lo podrá decir mejor que yo, Diego Labat, el presidente del Banco Central. Pero cuando mostraban en Uruguay, en Washington, las presentaciones de Uruguay sobre los indicadores macroeconómicos, déficit fiscal, proyección de inflación, comercio, desempleo, tenemos hoy una tasa de desempleo menor que la que teníamos previo a la pandemia, tenemos menos seguro de desempleo que lo que teníamos previo a la pandemia, el 2019. Cuando mostraban esto, varios fondos de inversión y varios organismos le preguntaban por la seguridad social, porque sabía que era un tema pendiente y que además era insostenible en el tiempo. Y bueno, dimos el otro día una buena noticia, que el Uruguay se puso en eso al frente del problema e hizo lo que tenía que hacer. Era una responsabilidad nacional y un deber ético hacerlo. En este tipo de cosas, como la transformación educativa, uno no hace cuando le toca gobernar lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe. Y nosotros estamos haciendo lo que debemos. Uruguay en materia de comercio internacional y en los indicadores de confianza quizá está muy bien posicionado por muchas cosas. Está condicionado por otras. Indicadores internacionales de transparencia, el país de menor nivel de corrupción, de mayor seguridad jurídica, de mayor estabilidad política y democrática, menor índice de conflictividad social, según varios indicadores internacionales, lo miden así. Pero sobre todas las cosas, es un país que la estabilidad política, jurídica, la seguridad jurídica, más la confianza que este tipo de medidas genera, le dan oportunidades de exportar y oportunidades de importar. Cuando digo de importar, incluyo también el otro factor que tiene que ver pegadito a eso, que es de invertir. Y tenemos récord de inversión extranjera, récord de inversión y récord de inversión extranjera, tenemos récord de proyectos promovidos en la Comisión de Promoción de Inversiones en la COMAP, aprobados, cerca de 4.000. Y tenemos una serie de inversiones privadas y públicas, y además asociadas públicas y privadas, que son récord en Uruguay. 3.000 millones de dólares, 3.500 de UPM, 1.000 millones de dólares en el ferrocarril central, 500 millones de dólares en el puerto. Vamos a anunciar en los próximos días cerca de 500 millones de dólares de inversiones en la potabilización de agua y una red de saneamiento en todo el país. Vamos a usar 480 millones de dólares en relocalizar asentamientos, algo histórico en Uruguay. Son cosas que mueven la economía, pero que tenemos un récord de inversión en infraestructura, 3.300 millones de dólares en el quinquenio. Este año se van a invertir más de 900 millones de dólares en infraestructura. Un récord de inversión en conectividad, llegando a los lugares más recónditos del Uruguay para generar igualdad de oportunidades, en algo que a la Asociación de Despachantes de Aduana mucho le importó, y la verdad que me gustó mucho cuando me dijeron que además de ser un ámbito gremial, porque no deja de serlo, se preocuparon mucho en lo que dije al principio, en la capacitación y la profesionalización, porque el desafío de ir adaptándose es permanente. Y generar esta escuela y las aulas que hay ahí arriba, la verdad que yo los quiero felicitar porque hablan de una responsabilidad profesional importante. Y el desafío para afuera es la inserción en el mundo, que también los involucra a ustedes. Uruguay tuvo récord de exportaciones en el 2021, 11.550 millones de dólares. Vamos a batir ese récord este año. No sé si llegaremos a los 15.000 millones de dólares, pero vamos a andar cerca. En bienes, con un 30 y pico % de aumento con respecto al año anterior, pero también en tecnología, cerca del 50% de aumento con respecto al año anterior.
Y el desafío que tenemos por delante, por nuestro país, fronteras afuera, pero que repercute fronteras adentro, en toda una cadena que los involucra a ustedes como facilitadores de ese comercio, que es la inserción internacional. Hoy el presidente está haciendo en este momento una exposición ante empresarios en Japón, presentando el Uruguay, cuyo objetivo es, obviamente, 100 años de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Japón. Es diplomático, es político, pero además tiene un objetivo comercial importante. Ahora que se puede empezar a viajar y la diplomacia presidencial que tanto ayuda a conseguir abrir puertas y mercados, lo pueden hacer. Esperemos que venga con noticias positivas y concretas, así esperemos recibirlo el domingo. Pero está claro que hay una hoja de ruta marcada que tiene que ver con la inserción internacional, sabiendo que pertenecemos a este bloque de Mercosur, pero en realidad no terminando asfixiado por el Mercosur. Diciendo, bueno, nosotros queremos tener la flexibilidad de poder tener un Mercosur a 2 tiempos, porque el Mercosur necesita también ayornarse. El otro día, almorzando con Josep Borrell de la Unión Europea, estábamos hablando de este tratado con la Unión Europea y él es un promotor importante de un tratado de libre comercio con el Mercosur. Y nos decía que quizá la última oportunidad se va a dar ahora, en una adenda vinculada fundamentalmente, miren, a temas ambientales, que van a presentar antes de fin de año, y va a haber un impulso en la presidencia española pro tempore del Mercosur para ver si después de 22 años podemos avanzar en un acuerdo de libre comercio con Europa. Europa viendo o redireccionando sus prioridades y viendo que la guerra europea, porque termina siendo una guerra europea entre Rusia y Ucrania, que le afecta directamente, yo creo que valorando un poco más su vínculo que está bastante lábil con América Latina. Pero Uruguay tomó algunas definiciones, que es avanzar en un tratado de libre comercio con China, y en eso hay un cronograma de trabajo que se está cumpliendo. Muchas veces se quiso hacer y se anunció, bueno, por primera vez hubo un acuerdo con China en ese sentido, en avanzar y establecer un cronograma hacia un tratado de libre comercio. Estamos dejando casi 2/3 partes de los aranceles del Uruguay, de los 300 y pico millones de dólares de aranceles, lo estamos dejando en China. Vamos camino a un acuerdo diferente, pero de preferencia arancelaria, en un TLC diferente con Turquía, también una oportunidad sobre todo de productos de origen agroindustrial. El presidente anunció que a fin de mes, a fin de noviembre, estará presentando el Uruguay la carta para adherirse, para postularse a la adhesión al Tratado Transpacífico. Y ahí tenemos el 13% del PBI mundial y tenemos el 20% casi de las importaciones del mundo, fundamentalmente productos alimenticios. Hoy solo el 10% de los productos alimenticios que el Uruguay exporta tiene preferencias arancelarias. Otros países con los que competimos en terceros mercados tienen entre el 50 y el 70% de sus productos con preferencias arancelarias. Y así cada vez es más difícil competir. Con lo cual, teniendo en claro que el objetivo es abrirse al mundo, generar oportunidades de comercio, generar oportunidades de exportación, darle valor agregado a nuestras exportaciones, diversificar los mercados, porque eso implica además agregarle valor. Y obviamente diversificar el riesgo. Ese objetivo nacional que este gobierno se trazó y que lo va a seguir, y que va a seguir insistiendo, no dejando de estar en el barrio, pero también desde el barrio mirando hacia otras localidades, porque hay una prioridad que nosotros tenemos, que es generar comercio, inversión, pero sobre todo fronteras adentro, empleo
y que la gente en Uruguay sienta que todo eso, en lo cual el gobierno está embarcado, y las condiciones que el Uruguay le da desde lo intangible del manejo de la pandemia, que uno dirá que tenga que ver con motivos de decisión económica, y bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Esto es como casi un cuadro impresionista. Cuando algunos inversores toman una decisión de invertir en Uruguay, lo toman en función de una cantidad de cosas que son como pequeñas, o sea, unos acerques son como la suma de pequeñas cosas que hacen el cuadro del Uruguay. Estabilidad, y reitero, política, estabilidad económica, transparencia, seguridad jurídica, decisión de apertura en lo que tiene que ver con arancelaria. Nosotros también tenemos que trabajar fronteras adentro con algunos niveles de protección que a veces complican nuestro comercio, y eso tenemos que saber ser autocrítica nacional en ese sentido. Pero también en cosas tan intangibles como el manejo de la pandemia, que son parte también de ese cuadro que nos pinta al Uruguay en el mundo. Así que agradecerles a ustedes la oportunidad por estar en la apertura de este congreso, felicitarlos por la instancia, felicitarlos por aprovechar la pandemia para apretar el acelerador en la capacitación, felicitarlos por conocer el desafío de ayornarse permanentemente y hacerse cargo, que es lo más importante. A veces estamos muy acostumbrados de los reclamos, de que, bueno, las cosas cambian y uno reclama por qué no pueden ser como antes. Y ante eso hay dos posibilidades: o rebelarse y perder, o adaptarse y seguir. Y la Asociación de Despachantes de Aduanas y esta profesión de despachante de aduanas optó siempre por la segunda. Ser facilitador de comercio, ser auxiliar de comercio y sobre todo permitir que el Uruguay tenga en el ida y vuelta, en la entrada y salida, un facilitador fenomenal con una profesión ayornada que en materia de comercio hace posible lo necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Asociación de Despachantes de Aduana por esta invitación. Es un gusto para mí poder estar acá, poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos en línea. Creo que el subsecretario de Presidencia fue bien claro y muy explícito en el valor de la profesión de ustedes y bueno, tratando de contribuir un granito con algunas ideas y algunos comentarios. Yo, al inicio cuando me invitaron, por ahí el título hablaba de la inserción de Uruguay en el mundo y yo capaz que no quiero ser tan atrevido de ponerme yo a hablar de la agenda, que seguramente hay gente con más conocimiento, de la agenda de todo lo que está haciendo y lo que tiene que seguir haciendo Uruguay para insertarse en el mundo. Pero sí quiero hacer hincapié, que también fue bastante mencionado por el subsecretario, en la importancia que para Uruguay, un país pequeño, tiene esa inserción al mundo, ¿no? Es decir, para Uruguay le va la vida en insertarse en el mundo, ¿sí? Somos un país chico, un país que estamos en una región con sus complejidades, en un país que capaz que no estamos en el centro de las decisiones y en el centro del planeta, pero que tenemos como país pequeño un montón de ventajas comparativas. Y entonces nuestra vocación, y yo creo que eso está cada día más claro, nuestra vocación es ser un país bien abierto y bien integrado al mundo. Y como yo digo, esa estrategia tiene que ser una estrategia integral. Y por eso capaz que ahora me voy a referir a algunas cosas de cómo las vemos desde el Banco Central, porque cuando uno como país se plantea esa estrategia de ser un país abierto, creo que todos desde nuestro rincón, desde cada uno de nuestros rincones, tenemos que pensar de esa manera y contribuir de esa manera a ese país abierto que queremos. Entonces, yo de alguna manera voy a usar una analogía.
Yo lo primero que digo es cuando uno quiere abrirse al mundo, a veces repetimos y repetimos y repetimos lo mismo, pero uno cuando toma la decisión de abrirse al mundo, además tiene que hacer otro montón de deberes. Y yo ahí hago la analogía a veces con los jugadores de fútbol, que juegan en el campeonato uruguayo y que con gran ilusión se quieren ir a jugar a la liga inglesa o a la liga española. No alcanza con comprar el pasaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un montón de cosas porque tengo que ser consciente que dejo de jugar en el campeonato uruguayo y voy a empezar a jugar en otra liga. Y como vemos, hay muchos que se van y de repente vuelven sin jugar un partido, así como hay muchos que por suerte les va muy bien. Entonces, yo digo que cuando entonces un país como Uruguay toma esa decisión, que es una decisión que creo que como colectivo tenemos esa vocación ya de hace unas cuantas décadas, por suerte, de abrirnos al mundo, de ser cada vez más transparentes, más tener esa vocación de apertura, tenemos que hacer los deberes. Y por eso ahora me voy a centrar un poco en los deberes que desde la parte económica estamos haciendo y que en particular desde el Banco Central y cómo estamos viendo el sistema financiero y qué cosas puede el sistema financiero aportar a esa apertura. ¿Sí? Entonces, yo lo primero, mi primer comentario entrando en la parte económica, varias cosas capaz que me robó un poco de letra el subsecretario Delgado, pero digo, la primera tarea en lo económico para tener un país estable hay que tener equilibrios macroeconómicos bien sólidos. Y esos equilibrios también se construyen día a día y con un montón de ejemplos. Y esos equilibrios, yo quiero empezar, se hizo mención, capaz que los uruguayos lo tienen bien claro, pero para los extranjeros, Uruguay hizo una emisión muy exitosa la semana pasada, con un bono absolutamente innovador, es un bono verde que tiene un premio o un castigo en función de un montón de compromisos ambientales que el país está haciendo, colocó 1.500 millones de dólares, pero tuvo una demanda por casi 4.000. La verdad fue un suceso, agregado a que la semana pasada también una calificadora de riesgo japonesa, nos subió la nota y esa nota ahora quedó a un grado de estar en A. Sí, Uruguay es un país grado inversor, pero esto nos dejó en BBB+, que es una nota a la... Yo digo, cuando uno ve esos detallecitos, porque pueden ser detalles, en realidad, y para la emisión del bono, la Oficina de Deuda del Uruguay hizo un trabajo espectacular. Hace un par de semanas en Washington, pero un trabajo de muchas semanas de convencer inversores, de hablar con uno, hacer presentaciones, mostrar el país. Ahora, cuando se muestra el país, no es solo, uno no lo puede hacer solo con marketing. Es esa construcción y ese éxito que se ve en el bono, es la construcción de muchas decisiones tomadas en este periodo y seguramente en periodos anteriores también, de ir construyendo ese país y esa estabilidad macroeconómica que Uruguay tiene. Entonces, por eso ahí destacar la importancia de esa estabilidad macroeconómica. Uruguay tiene un resultado fiscal hoy razonablemente bueno. Hace un par de años el déficit fiscal en Uruguay llegó a estar en casi 5 puntos del producto. Hoy está en cifras casi en la mitad. Se hizo una muy buena corrección de los números fiscales sin poner nuevos impuestos, que era todo un desafío, fue toda una discusión en la campaña electoral de que no se iba a poder cumplir y se cumplió, pero no solo eso, sino que se implementó una regla fiscal que permite que con esa regla fiscal dar garantías y garantías a todos los inversores y a los ciudadanos de que Uruguay va a seguir siendo un país fiscalmente sostenible. Se mencionaba recién la reforma de la seguridad social, se está trabajando en algunas reformas en lo que tiene que ver con la función pública, se planteó una reforma, aunque todavía está en implementación, del mercado de combustibles. Es decir, se ha ido implementando en estos años reformas que lo que le tienen que dar al país es una estabilidad macroeconómica que después termina
en el éxito puntual del bono, y el mes que viene será otro éxito en otra cosa, pero es la construcción de estas políticas estables. Y ahí en particular, y ahora me meto un poquito más en la parte mía, y por eso también para hacer un poco la insistencia, así, si lo puedo correr, pero no importa si no. A veces, y esto capaz que va más para los uruguayos, uno de los debes que tenemos en esa estabilidad macroeconómica hoy es la inflación, ¿sí? Y por eso a veces los uruguayos no valoramos del todo, sobre todo en tiempos normales, y cuando teníamos la inflación en 7 u 8, la inflación no era un problema, pero también la inflación es un problema que genera efectos redistributivos, para empezar, entre quienes tienen más facilidades para corregir sus ingresos de los que tienen ingresos fijos, pero genera un montón de distorsiones a los empresarios que se ven, por causa de la inflación, se ven obligados a tomar malas decisiones. Malas, por supuesto, son decisiones racionales, adaptadas a la situación en la que están, pero está absolutamente demostrado que cuando, por ejemplo, hay una inflación alta, los empresarios terminan teniendo que tomar más stock, manejar más stock de mercadería que el que quisieran, tienen más dificultades para tomar endeudamiento y, por tanto, para que sus empresas crezcan. Es decir, la inflación termina generando y erosionando la capacidad de crecimiento que tiene la economía. Por eso es nuestro desvelo. Nosotros empezamos en el 2020 con un fuerte plan para poner la inflación en números más bajos. Ahí pueden ver en la gráfica, básicamente, la línea de la inflación es la línea azul, la amarilla y la gris son los distintos componentes de la inflación, los más estables de los más volátiles, pero si seguimos la línea azul, nosotros logramos, sobre todo durante el 2020 y en los primeros meses del 2021, una caída bastante relevante de la inflación, llegando a estar incluso dentro del rango objetivo que nosotros tenemos. Lamentablemente, sobre principios del 21 y mitad del 21, shocks externos, condiciones internacionales que ustedes conocen, nos fueron llevando a que la inflación siguiera creciendo y hoy estamos bastante cerca del 10. Inflación que como país, y como cuando estamos en un fenómeno mundial, podemos ser conformistas. Si ustedes miran en la gráfica de la izquierda, van a ver la barra celeste es Uruguay, y así estábamos en diciembre del 2020, ¿sí? Donde Uruguay estaba con una inflación cercana al 10, pero todos los demás países de la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Paraguay, estaban mucho más abajo y con inflaciones bastante mejores que las nuestras. Diciembre del 21 nos empezamos a meter en el pelotón, pero no porque mejoráramos nosotros, porque empeoraron los demás. Y ahora, julio y a septiembre, todavía hay algún país que faltan los datos, pero básicamente estamos todos en el mismo ruido. ¿Nos tiene que dejar contentos? No, no nos tiene que dejar contentos. Es decir, seguimos con una inflación parecida o un poquito, incluso un poquito más alta que lo que teníamos hace un par de años. Estamos en el pelotón igual que el resto de los países y el resto del mundo. Yo acá puse la región, pero perfectamente podríamos poner los países del hemisferio norte, es decir, del norte. Estados Unidos está con situación parecida, prácticamente toda Europa. En la otra gráfica ahí ven los países que hace 3 años cumplían con sus promesas y los que no cumplían. Los que no cumplían con sus promesas. Si van viendo cómo va evolucionando, un muy alto porcentaje de los países hoy está fuera de sus rangos objetivos y con la inflación fuera de lo que quieren tener. Pero por eso yo, y acá vuelvo a insistir, ¿por qué todo esto? Y es un deber pendiente. Nosotros hicimos un montón de cambios en nuestro régimen de objetivos de inflación, tratando de modernizarlo, con unos esfuerzos muy grandes, cambios de comunicación. Empezamos a usar la tasa de interés, que por ahora en Uruguay todavía es un régimen controvertido y discutido, pero empezamos a usar, es el régimen que usan prácticamente todos los países serios del mundo.
Entonces, hicimos una serie de cambios que esperamos y estamos muy confiados que van a empezar a dar resultados, pero a mí, y en esta charla, pensando en la inserción de Uruguay, tenemos que entender que este tipo de cosas son las cosas que los países tenemos que construir y no dejar de lado. ¿Por qué? Porque estas cosas después terminan importando en el resto de los éxitos y terminan importando en la inserción de Uruguay al final. Prácticamente, la semana pasada estuvimos con la ministra, como decía Delgado, estuvimos con la ministra de Economía en Washington, y es recurrente, es decir, ven muy bien a Uruguay, pero estas cosas importa que vayamos corrigiéndolas, ¿sí? A veces eso de la inflación no importa, como importa el equilibrio fiscal, como importa hacer las adecuadas reformas que el país tiene que hacer. Algunos comentarios sobre el sistema financiero también pensando con ese enfoque y para contar cómo nosotros razonamos en nuestra visión del sistema financiero, que como reguladores del sistema financiero también es un motor bien relevante para esa inserción internacional, ¿sí? Nosotros definimos que queremos, estas tres palabritas, queremos un sistema financiero sólido, innovador y accesible, ¿sí? Con esas tres palabras es lo que buscamos y lo que esperamos conseguir y hacia dónde tiene que ir nuestro sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que, por suerte, y luego de reformas que Uruguay tuvo su última crisis en el año 2002, a partir de ahí implementó un montón de reformas que nos llevan a tener un sistema financiero muy sólido, con muy altos niveles de liquidez, con capacidad para prestar, con ratios muy buenos por donde se los mire. Habiendo, por sobre todas las cosas, también acá pensando en quienes no conocen tanto al país, sobre todo vulnerabilidades que Uruguay tenía y que su sistema financiero tenía, sobre todo con la región. A veces cuando los países más cercanos tenían complicaciones, eso nos contagiaba inmediatamente. Uruguay ha reducido notoriamente su exposición a la región que nos pueda traer contagios. Si ustedes miran solo arriba en marrón, en el 2002, antes del 2002, Uruguay tenía casi 40% de sus depósitos de no residentes. Hoy esa cifra no llega al 8%. ¿Ah? Y no es que cayeron los de no residentes, es que creció el sistema y eso le da otra fortaleza y le saca dependencia de la región al país. No obstante, y con esas murallas chinas que uno tiene que fijar, me importa poner esta transparencia. Y la pongo acá, esta transparencia, pero es una transparencia que los que me conocen o me han escuchado en otro lado, la pongo en cada presentación que yo hago. Es decir, queremos un sistema financiero que mire a la región y al mundo como mercado. Es decir, queremos un sistema financiero, y esto capaz que va más allá de lo que ustedes ven, que capaz que les preocupan más las exportaciones de bienes, pero creo que como país Uruguay también le tienen que importar mucho las exportaciones de servicios, ¿sí? Uruguay es un país que no solo se ha abierto en bienes, sino que se ha abierto mucho en servicios. Servicios que, por supuesto, claramente incluyen los servicios de facilitación de comercio, como recién se mencionaba. Entonces, Uruguay tiene un montón de ventajas comparativas para abrirse al mundo y para ser el sistema financiero en parte de la región y también para el mundo. Solo un ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, tenemos más de 150 compañías reguladas bajo licencias que se llaman de asesores de inversión o de gestores de portafolio. Esas compañías manejan más de 33.000 millones de dólares de uruguayos y de extranjeros, generan una enormidad de puestos de trabajo en Uruguay, generan más de 250 millones de dólares de exportaciones de servicios. Esas instituciones.
ya mucho más allá de los bancos, que los bancos u otras empresas financieras tradicionales también generan y prestan servicios al exterior. Entonces, esa vocación que Uruguay tiene que tener como país abierto al mundo, la vemos desde el sistema financiero y esa es la visión que nosotros tenemos del sistema financiero. Y muchas de las cosas que vamos promoviendo tienen que ver con eso. Es una visión que tiene que ser una visión adaptada al año 2022 y a los tiempos que vienen. Quizás en otras décadas Uruguay tuvo esa visión de inserción, pero sostenida en ventajas comparativas que hoy ya no son posibles en el mundo. Hoy es importante la transparencia, hoy es importante jugar con las reglas de juego que el mundo tiene, eso es bien importante, y eso también está en nuestra hoja de ruta, pero igual tenemos, o sea, entrando en el concierto internacional, cumpliendo con las reglas, Uruguay tiene un espacio bien grande para crecer. Y en eso está nuestra agenda, no voy a aburrir con eso, pero justamente para eso venimos trabajando en una serie de innovaciones o de cambios que queremos hacerle al sistema financiero, insistiendo mucho con cambios en el sistema de pagos. Tenemos que tener un sistema de pagos que esté bien ayornado para que todo el comercio fluya, el comercio exterior, pero el comercio interno también, que fluya muy rápidamente. Queremos dar pasos en el mercado de capitales, pasos bien relevantes. Estamos trabajando, hemos ya hecho algunos cambios, por ejemplo, en los fondos de inversión, pero estamos trabajando en una nueva ley de fondos de inversión, simplemente como ejemplo, pero también una ley de fondos de inversión que lo que está pensando es que esa herramienta jurídica sea útil para uruguayos, pero que sea útil también para extranjeros que quieran ahorrar en esos fondos de inversión que estén registrados en Uruguay. Y bueno, podría seguir tratando de incorporar nuevas cuestiones de tecnología. Creamos una oficina de innovación que tiene mucho diálogo con la industria, que toma experiencias del exterior, que está constantemente innovando, lo mismo con banca abierta, con la adaptación al mundo. Claramente Uruguay tiene una estricta agenda y bien importante para ponerse al día en todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero. Es una preocupación central. En estos meses se está definiendo, eso es un proceso que se hace periódicamente, cada tantos años. Ahora se está definiendo la nueva estrategia con una consultoría, la nueva estrategia del país para entender dónde están los riesgos. Tenemos una hoja de ruta, el organismo rector en esto, que es Gafilat, tuvimos una evaluación hace un par de años, estamos corrigiendo uno por uno todos los puntos que esa evaluación nos daba, que nos daba para corregir. En eso es bien importante, por lo que decía, queremos ir al mundo, tenemos que hacer todos los deberes, los equilibrios macro, adaptarnos a las nuevas reglas, innovar en tecnología, tenemos que hacer todos los deberes para funcionar. Lo mismo, Delgado ya mencionó bastante, pero la tarea que estamos haciendo en las finanzas sustentables, también con una agenda que la coronación fue el bono, pero que también desde el banco venimos complementando, ingresando a un acuerdo mundial que se llama un acuerdo de bancos centrales para enverdecer el mundo. Uruguay ha sido uno de los primeros países hace un año y poco. Uruguay tiene más de 17.000 millones de dólares en reservas. Empezamos poco a poco a invertir parte de nuestras reservas en fondos verdes. Para nosotros es bien importante. Y no lo hacemos perdiendo plata, lo hacemos justamente diversificando y eso nos da mayor solidez al manejo de nuestras reservas. Entonces, tratamos desde el Banco Central, apoyar y contribuir justamente a esta estrategia de Uruguay de insertarse en el mundo, de ser un país confiable, de ser un país donde valga la pena invertir y donde al final del camino, que es lo que más importa, un país que crece y un país que valga la pena para los uruguayos que estamos y para los extranjeros que valga la pena venir a vivir acá. Entonces, bueno, ese es agradecer y bueno, muchas gracias de nuevo por